La ruta de hoy tiene un gran protagonista, la uva. Y como el vino es cultura, nos hemos acercado a la capital del vino en Cataluña, Vilafranca del Penedès. Estamos en Can Suriol, una de las bodegas más antiguas de la zona. Su historia empieza en el año... más aún, el año 1174. Y para descubrir toda la historia del vino existe el Vinseum, el Museo del Vino. No sé si es por lo de In Vino Veritas, pero el vino siempre ha sido un elemento muy importante en la vida de los monasterios. Así que ahora vamos a visitar uno, pero no uno cualquiera. El Real Monasterio de Santa María de Poblet fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los más importantes de la ruta de los Císters. Fue atacado, saqueado y reducido a ruinas, pero fue reconstruido. Y hoy continúa habitado por unos monjes que cuidan del lugar. Y aparte, ofrecen hospedaje con cabida para 12 varones que necesiten hacer un retiro espiritual a cambio de una limosna. Ya me gustaría a mí retirarme, pero tengo cosas que hacer. ¿Cómo seguir la ruta? Nuestra próxima parada es la Ribera del Ebro, concretamente el precioso pueblo de Miravet. Normalmente para disfrutar de unas vistas espectaculares es desde el castillo, pero aquí, como veis, la vista al castillo no tiene nada que envidiar. Y ya estamos arriba, el castillo de Miravet. Disfrutad y respirar historia. Su origen es andalusí, pero es una mezcla de diferentes estilos: islámico, bizantino, cisterciense. Vaya, lo que sería un castillo fusión. Pero nos queda otro punto en nuestra ruta. Y vamos del castillo a la catedral. Estamos en la Catedral de las Catedrales del Vino, en el Pinell de Brai, construido por César Martinell, discípulo de Antonio Gaudí. El que diga que todas las bodegas son iguales es que no ha estado aquí. Es espectacular. Si os preguntáis cuántos metros mide de altura, son 19 metros. Creo que nos merecemos una buena comida y una buena copa de vino. Pero si queréis continuar la ruta del azar, quedan muchos sitios interesantes por descubrir, como la Horta de Sant Joan, donde veraneaba Picasso, o Tortosa, Falset, hasta Sant Carles de la Ràpita y el Delta de l'Ebre. ¡Apa! A disfrutar.